Relación de números. Entonces, en el conjunto de los números enteros se presentan diferentes relaciones. Vamos a ver las relaciones de los múltiplos, los divisores, primos y compuestos. Entonces, ¿qué son los múltiplos de un número? Los múltiplos de un número son todos los resultados que obtenemos al multiplicar dicho número por todos los números naturales. Es decir, que vamos a obtener infinitos resultados. Cuando nosotros hablamos de los múltiplos de un número, son infinitos los resultados. Miremos estos dos ejemplos. Vamos a mirar cuáles son los múltiplos, algunos de los múltiplos de 6. Entonces, los múltiplos de 6. Empezamos a multiplicar el 6 por el 1, después el 6 por el 2, el 6 por el 3 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que al multiplicar por cada uno de ellos obtenemos que 6 es un múltiplo de 6 porque 6 por 1 nos da 6, el 12 es un múltiplo de 6 porque 6 por 2 nos da 12, el 18 porque 6 por 3 nos da 18, el 24 porque 6 por 4 nos da 24, 30 porque 6 por 5 nos da 30, 36 porque 6 por 6 nos da 36, 42 porque 6 por 7 nos da 42 y así sucesivamente. Entonces, los múltiplos de un número son los resultados que obtenemos al multiplicar ese número, en este caso el 6, por todos los otros números que existen. Si observamos el 8, en el 8 nos pasa lo mismo. Multiplicamos el 8 por todos los números que existen, por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 50, por todos los números que existen. Y esos resultados, que son los que yo marqué aquí en rojo, son los múltiplos. Como son números infinitos, entonces aquí pues solo tenemos los 6 primeros números, pero podemos seguir sacando múltiplos todos los que queramos. Miremos ahora los divisores. ¿Cuáles son los divisores? Los divisores son aquellos números que me dividen un número de forma exacta. ¿Qué quiere decir de forma exacta? Que no nos quede ningún número decimal. Es decir, que al hacer la división no nos dé residuo en esa división. Vamos a mirar con un ejemplo. ¿Cuáles números dividen de forma exacta al 32? Entonces, aquí hablamos que los divisores son esos números, los que están marcados aquí en rojo, que me dividen de forma exacta al 32. Si yo divido al 32 por el número 1, 32 dividido en 1 me da un 32, es un valor exacto. Si divido el 32 en 2 me da 16, el resultado es exacto. No está el 3, ¿por qué no está el 3? Porque si divido 32 en 3, 32 dividido en 3 me da como resultado 10,66666. ¿Qué quiere decir eso? Que no es exacto. Como el resultado no es exacto, el 3 no es un número divisor del 32. Y así sucesivamente. 32 dividido en 4 nos da 8, entonces el 4 sí es un divisor. Observamos que no está el 5, no está el 6, no está el 7, porque nos dan valores decimales en la respuesta. 32 dividido en 8 nos da 4, entonces el 8 es un divisor de 32. Y así sucesivamente. Entonces, un número divisor es aquel que me divide de forma exacta, en este caso mi número 32. ¿Cuáles dividen de forma exacta el 32? El 1, el 2, el 4, el 8, el 16 y el mismo 32, ya que 32 dividido en 32 me da 1 y ese es un valor exacto. Como podemos observar, mientras los múltiplos son infinitos, un número tiene infinitos múltiplos, en los divisores ya no. En los divisores ya es un número, una cantidad reducida. En este caso el 32 solo tiene 6 divisores, porque solo 6 números lo dividen de forma exacta. Esos son nuestros divisores. Miremos otro ejemplo. El 60. ¿Qué números me dividen de forma exacta al 60? Es decir, es la misma pregunta que decir cuáles son los divisores de 60. Empezamos. 60 dividido en 1. ¿Sí? Como vemos aquí en toda la lista que tenemos acá. 60 dividido en 1 me da 60. Entonces el 1 es un divisor. 60 dividido en 2 me da 30. Entonces el 2 es un divisor. 60 dividido en 3 me da 20, entonces el 3 es un divisor. Y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son divisores. Miramos el 7, 60 dividido en 7, ya no me da un resultado exacto, por lo tanto el 7 no es un divisor, por eso no aparece aquí, ni el 7, ni el 8, ni el 9. Entonces observamos que 60 dividido en 10 da como resultado 6, entonces el 10 es un divisor. Seguimos haciendo el ejercicio y nos damos cuenta que el 60 tiene 12 números que lo dividen de forma exacta, es decir, el 60 tiene 12 divisores.
Entre mayor es el número, mayor va a ser la cantidad de divisores que tiene. El 32 tiene solo 6 divisores, el 60 tiene 12 divisores. Imaginémonos el 100, el 500, el 1000, ¿cuántos divisores va a tener ese número? Entonces, entre mayor es el número, más divisores tiene. Pero recordemos que los múltiplos son infinitos. Los múltiplos de un número es una cantidad infinita de resultados, mientras que los divisores sí es una cantidad exacta de resultados. Miremos estos dos ejemplos. Los divisores de 19 y los divisores de 37. Miremos los divisores de 19. 19 dividido en 1 me da resultado 19. 19 dividido en 2 me va a dar un número decimal. 19 dividido en 3, en 4, en 5, en todos los demás me va a dar un resultado decimal, es decir, no me da un resultado exacto. 19 dividido en 19 me da como resultado 1, que sí es exacto. Es decir, que al 19 solo lo dividen dos números, el 1 y el mismo. O sea, solo tiene dos divisores, que es el 1 y el 19. Observamos que con el 37 pasa lo mismo. Al 37, para que nos dé un resultado exacto, solo lo puedo dividir en 1 y solo lo puedo dividir en el mismo 37. Quiere decir que los divisores de 37 son el 1 y el mismo 37. ¿Qué tienen en común estos dos números? Que estos dos números solo los dividen dos números, el 1 y el mismo número. El 1 y el 19 y en el otro caso el 1 y el 37. Eso nos lleva a la siguiente definición de números primos y números compuestos. Los números primos son aquellos que solo son divisibles por dos números, por el 1 y por el mismo. Es decir, que en este caso el 19 y el 37 los llamamos números primos. Números primos, ¿por qué? Porque solo se pueden dividir por 1 y por el mismo valor. Y tenemos los números compuestos, que son aquellos que además de ser divisibles por el 1 y por ellos mismos, también son divisibles por otros números. En este caso, como vimos en el ejemplo del 32 y del 60, que son divisibles por 6 y por 12 números. Entonces, con esto que acabamos de ver, entonces ya podemos empezar a resolver nuestras actividades y a identificar cuáles son los múltiplos de un número, cuáles son los divisores de un número y definir si estos números son primos o son compuestos.